Ya, chiquillos, terminamos la primera parte de la charla con el tecnólogo Claudio Pavés y ahora vamos a pasar a al segundo tema, que es directamente con el vet Altamirano, que es la obstrucción urinaria en felinos, que se relaciona harto con la última imagen que puso aquí el tecnólogo médico. Así que pase aquí el artista. De nuevo se nos olvidó. Segunda charla y todavía no tendemos a sacar el papelito. Primero que todo, quiero dar las gracias al tecnólogo Claudio Pavés, director del laboratorio de nosotros, que se ha dado el tiempo para compartir su conocimiento y eso que tiene muchas cosas él también. Eh, Le gusta enseñar, le gusta que todos puedan aprender un poquito más de esto, que nos apasiona a todos, así que estoy muy agradecido con él. Siguiendo con los temas, entonces, he decidido ampliar un poquito el tema de la obstrucción en clínica veterinaria para hablar tanto de perro como de gato, y no solo de gato. Vamos, ahora vamos a abrir la charla. ¿Se ve? Recuerden que tenemos un pequeño lag de fase, un delay de unos 10 segundos aproximadamente. Entonces, como dije, vamos a hablar de la obstrucción urinaria en clínica veterinaria. Antes de partir, quiero hacer una base anatómica súper sencilla, donde ustedes pueden ver, ya acá en la imagen, ¿cierto? Arribita, no sé si se ve el puntero del mouse, dice riñones. En los riñones producimos todos los desechos del cuerpo que por aquí, a través de los uréteres, perdón, viajan hacia la vejiga y es donde normalmente se almacena la orina y, dependiendo sea el caso, macho o hembra, sale por el pene o por la vulva. ¿Sí? Todos concordamos en eso. De hecho, como estamos adelantando, a donde dice pene acá, abajo hay como un recuadro, un circulito, perdón, nos está mostrando acúmulos de pequeños cristalitos. Entonces, vamos a lo que nos conlleva esto. ¿Qué es la obstrucción urinaria? ¿O cómo se va a producir? Se define como el taponamiento de la uretra o la vía urinaria en la cual se impide de manera parcial o total la salida de la orina. Parcial porque ocurre, decimos Dios al término, a ver a la familia, parcial porque puede ocurrir, como en muchos casos pasa, que hacen pipí a goteo, que sale un poquito, le cuesta orinar. Esa es una obstrucción parcial, no completa. Y la que es completa sería entonces la total, donde el gato o perro no puede orinar ya de plantón. ¿Por qué habíamos enfocado esto en felinos? Porque es más frecuente en gatos que en perros, aunque afecta a ambas especies. De la población felina, más del 95% de los casos ocurre en los machos, tanto en machos castrados como no castrados. Esto es indiferente al castraje. Y si no se trata de forma oportuna, esta enfermedad que no es tan complicada podría llegar a ser fatal. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque al no poder orinar, la vejiga va repletando su capacidad de contener orina y eso empieza a afectar hacia arriba, llegamos hasta el riñón y generamos un daño demasiado grande en ese paciente que termina falleciendo. Es triste, lo he visto en algunos casos y todo esto es relativo al tiempo de cómo actuar. Entonces, ¿qué puede obstruir la vía urinaria? Principalmente los cristales son producidos por los riñones que viajan hacia la vejiga en forma de sedimento, en cual se empieza a acumular en la vía urinaria. Una vez que está acumulado estos cristales, se empieza a generar una reacción inflamatoria con un componente inflamatorio que es una mucosidad, que incluso a veces se puede ver más tapón mucoso que sedimento. Pero si juntamos este sedimento más este tapón mucoso, es donde se van a producir estos tapones principalmente, ya con la mezcla, o ya se unen en demasía y generan una piedra, literalmente una piedra. ¿Ya? Aquí tenemos abajo de nuevo la imagen del gatito. Entonces, ¿qué pasa en hembras caninas y felinas? Estamos hablando del macho.
En realidad es muy poco frecuente, ya que el tamaño de la uretra impide que haya obstrucción uretral. Si bien es cierto, el recorrido de la uretra del macho es a través del pene, pero el de las hembras es a través de la canal vaginal, que es más cortita, por lo tanto es menos probabilidades de que se obstruyan ahí el uretra. Entonces, en general, se quedan alojados en la vejiga. Y cuando se quedan alojados en la vejiga, por ejemplo aquí en la fotito de la mano derecha mía, hay piedras grandes de gran tamaño y otras de menor tamaño. Son tipos de piedras que empiezan a adoptar la forma de la vejiga. Supongamos que la vejiga tiene como una forma semibalón. Entonces normalmente en la caída de la vejiga hacia la uretra se empiezan a acumular. Y ustedes ven aquí estas piedritas empiezan hasta adoptar la forma de la vejiga. Y entonces esta piedrita, cuando la perrita o el gatito está en movimiento, la gatita está en movimiento, la ponen en la salida de la vejiga y no permiten la micción o orinar, ¿ya? Y ahí es donde empezamos a tener los problemas. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas para cuando tenemos un paciente con esta enfermedad? Principalmente la dificultad de orinar, que es lo que estábamos explicando por qué. Hay dolor al orinar, porque además tenemos que pensar que esta piedra no solo está ahí, sino que también se empieza a mover y golpetea las paredes de la vejiga por dentro, y eso evidentemente duele. Hay maullidos al orinar. Aumenta la frecuencia del uso del arenero. Es decir, como no puede orinar, va al arenero, vuelve. Va al arenero, vuelve. Va al arenero, vuelve. Y cada vez que vaya al arenero, puede intentar orinar. Por ejemplo, aquí tienen la postura normal de las gatas para orinar. Y al lado tienen la postura de tensión. Está haciendo fuerza, está intentando. Ahí dice, grita, arquea la espalda, los músculos tensos. ¿Por qué? Porque en el fondo esa piedra está haciendo un tapón en la salida de la vejiga, pero ella tiene, además del tapón, tiene pipí y lo que quiere es lograr vaciar la vejiga. Todos hemos hecho un viaje largo, por ejemplo, y queremos ir al baño y resulta que por más fuerza que hagamos al ir al baño, no sale. Y ese pipí, esa vejiga empieza a doler, a presionar, se activan las vías nerviosas y la incapacidad del gato, además de comunicar, o de la perrita, de comunicar lo que le está pasando, se desespera, después empieza a decaer con malestares, con dolores. Por eso decimos, si esto sigue continuo así, puede llegar a ser fatal. Así que estos síntomas, que son los principales que podemos ver, son súper relevantes al momento de tener nuestras mascotas, porque si vemos ya aumento en el uso del arenero, o que el perro o la perrita quiere ir a orinar mucho, o que está maullando, ladrando para poder orinar, hay que prestarle atención. Y recomiendo que vayan inmediato al veterinario. Ahora bien, ¿qué pasa si logra hacer un poquito de pipí? Puede ver que se pueden ver cambios. Yo he tenido muchos clientes que me han dicho, oiga, doctor, ¿sabe qué? La orina de mi gatita o de mi perrita salió café, salió más turbia o salió rojiza. Eso quiere decir que ya hay tanto daño adentro o la misma piedra está golpeando tanto la vejiga que ya hay sangramiento interno de la vejiga, ¿ya? Y por eso se empiezan y turbias porque además se puede infectar. Entonces, café y rojizo ya nos están avisando de que hay sangramiento. Pruebas diagnósticas. O sea, ¿qué vamos a necesitar para diagnosticar esto? Bajo la sospecha de algún problema urinario, siempre se debe pensar en hacer los siguientes análisis. Un examen de sangre, perfil bioquímico hemograma. Como comentamos en un inicio, la química sanguínea es importante porque se va a ver afectado en este tipo de casos, sobre todo a mayor tiempo, el riñón. Y hemos visto riñones afectados a niveles que el paciente no debería estar vivo, pero que hemos logrado salvar. Y eso nos indica la química, ¿no? También estos pacientes que vienen en este estado vienen en estado de anemia, generalmente por la hemorragia que tienen, el sangramiento, porque además no están tomando agua, etc. Entonces, perfil bioquímico y hemograma, aparte de ayudarnos al diagnóstico, nos ayuda a saber cómo va a ser la evolución del paciente. Examen de orina. Cuando tenemos un paciente que está orinando poco, a veces es súper fácil poder funcionar la vejiga y sacar una muestra para ver qué está pasando con esa orina. O cuando orinan a poquititos, hay que tomar una recolección de esa muestra para ver qué está pasando con esa orina en el fondo. ¿Y qué quiero saber?
¿O qué logro con esto? En el fondo, si yo tengo un riñón que está produciendo algo que esté alterado, primero, puedo verlo en la química sanguínea, puedo verlo por imágenes, una ecografía, o bien puedo evaluar la producción de lo que está generando ese riñón. En este caso puedo evaluar si hay sedimento, que es el tipo de cristales, el pH, si es el correcto o incorrecto. Normalmente el pH de una orina es entre 6,5 a 7. Normalmente está más el 6,8, casi en el 7. ¿Ya? Pero hemos visto pH de 5, de 8,5, están súper alejados, súper extremos y ese pH nos está indicando algo, ¿cierto? Las proteínas nos hablan, si hay mucha liberación de proteínas en la orina, quiere decir que ese riñón ya está muy mal. Y como me adelanté un poquito, la otra prueba diagnóstica es la ecografía, no solo para ver los riñones en este caso, sino que para ver la vejiga. Puedo ver si hay piedras en la vejiga, puedo ver si hay sedimentos. De hecho, voy a adelantarme a la siguiente diapositiva. ¿Habrá pasado? Ahora sí. ¿Ya? Por ejemplo, este es un examen del paciente cromo. No recuerdo si es mío o derivado. Pero este paciente tiene la orina turbia, ya quiere decir que ya probablemente tenga un proceso infeccioso. Eh, Glóbulos blancos aumentados, es decir, sí, está con una infección en la orina. Proteínas positivas, es decir, su riñón está dejando filtrar muchas proteínas, no está cumpliendo la función de retenerlo, entonces ese riñón no está funcionando bien. Eh, Cristales triple fosfato abundante en cantidad. Quiere decir que tiene muchos cristales de triple fosfato o de estruvita, entonces tiene probablemente cálculo renal. Ya con daño, con destrucción probablemente de un poquito de la pared pues de la vejiga y una infección obviamente porque como hay el tejido dañado, es fácil que infiltre una bacteria ahí y colonice. ¿Ya? Y de hecho al lado, esta imagen no es mía, la saqué de internet, pero ahí dice una vejiga y esa imagen que ustedes ven como puros granitos dentro de este círculo, el círculo delimita la vejiga. Y esos granitos que se ven adentro son sedimentos o cristales de algún tipo de cálculo. No, no se puede saber así se hace cuál es, pero ya vemos sedimentos o cristales. Tratamiento. Dependerá del diagnóstico definitivo. Puede realizarse sondaje de la vejiga, cirugía de extracción de excesivo sedimento o piedra. Junto con esto es importante la evaluación de una dieta adecuada. O sea, podemos sondar, si es necesario, como en el caso de la vejiga anterior que tiene un exceso de sedimentos, se debe abrir la vejiga y sacar todo eso. Por eso digo extracción de excesivo sedimento. Y o cuando hay una piedra bien formada grande, la semana pasada me tocó un caso que me derivaron a una muestra de orina y una ecografía para ese paciente. Toco la forma de la vejiga grande, coloco la aguja para tomar una muestra directa de la vejiga y choqué directamente con algo que parecía ser una piedra. Y la piedra aparentemente era del porte de la vejiga. Así que ella no se pudo tomar la muestra de orina y se fue directo a evaluación de ecografía para confirmar la sospecha. Y siendo así, se opera, se tiene que abrir la vejiga, sacar esa piedra, hacer un lavado y volver a cerrar. ¿Ya? Entonces, y después de esto, evaluar qué tipo de cálculo es para poder dar una dieta adecuada. ¿Ya? Eso en general es la hembra, como decía, que son las que más se obstruyen en la vejiga. Ahora, si volvemos a los machos, felinos y caninos, es más frecuente, como decíamos, en felinos que en caninos. Generalmente son obstrucciones a nivel uretral. Muy pocas veces los machos me pasa que son a nivel vesical o de la vejiga, como en el caso de las hembras. Es todo lo contrario. Y poco más del 90% de los casos son por cristales de estruvita o triple fosfato, que es lo que nos adelantó un poco el tecnólogo médico y lo que estamos viendo ahora en esta pantalla, que están los cristales ahí, el triple fosfato o estruvita. ¿Qué síntomas? De nuevo, más o menos es lo mismo. Aumenta la frecuencia del uso de arenero. Y en los perros, la diferencia es que aumenta el alzamiento de la patita. Y es continuo y sin éxito para orinar. O sea, van, levantan la patita, hacen fuerza y no pueden. Por eso digo continuo porque son micciones cortas. O sea, un poquito de pipí corta la micción o la orina. Otro poquito corta la micción.
Ahí, de hecho, en la foto del gatito que sale en el arenero, o sea, abajo se ve un charquito muy pequeñito, una gotita casi, y eso nos está indicando que le está costando orinar. Puede haber dolor al miccionar, que es lo mismo que las hembras, sí, pues les va a costar orinar. Pensando que él también quiere hacer pipí, debe sentir todo el trayecto uretral hasta donde tiene la obstrucción con aumento de presión en la zona y no puede orinar. Ya la orina también va a variar lo mismo que en las hembras, café, rojiza, turbio y bueno, el mal olor también es, si hay una infección. Eh, Síntomas. Si el cuadro está avanzado, entonces va a haber decaimiento, malestar, pudiendo llegar a fase de renal severa, que es lo que hemos ido adelantando todo el rato. En algunos casos, los felinos, en algunos casos, puede orinar en lugares poco frecuentes. No sé si está bien ahí, yo creo que lo redacté mal. Pero ¿a qué me refiero con esto? Van a la ducha, ¿no? Es que ahora está orinando en el lavamanos, está orinando la alfombra, se está haciendo en los sillones, en las camas, cosa que mi gato nunca o mi perro nunca hacía. Cuando el perro vive adentro, por ejemplo, y de repente le salen gotitas de pipí sobre el cubrecama y los dueños lo observan y no saben por qué. A lo mejor porque le está costando orinar y orina cuando puede y donde puede o donde esté. ¿Ya? Entonces, este signo o síntoma de orinar en lugares poco frecuentes podría ser bien sugerente de un problema obstructivo urinario. ¿Ya? No es la única causa, pero sí podría ser sugerente. Entonces, dato importante, el tiempo entre la aparición de los síntomas y la ida al veterinario condiciona el éxito en el tratamiento y la evolución del paciente. Sinceramente, yo he tenido pacientes que llevan 4 o 5 días sin orinar, donde la vejiga está llena desde el día 1, o sea, pasó 3 a 4 días sin poder orinar, el paciente viene mal, decaído, obviamente con problemas renales, anémico, hipotérmico ya, porque ya no tiene fuerza ni para poder pararse, entonces no puede generar su propio calor. Y ese paciente tiene un súper mal pronóstico. Versus un paciente que, no sé, el día de ayer como que le cuesta orinar, entonces la dueña notó que orina muy poquito, a ratitos, o sea, lleva un día de evolución, aún así está pudiendo orinar leve, pero puede orinar, por lo tanto su condición no está agravada. Sí, no la está pasando bien, pero no está agravada. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Bueno, en ambos casos, macho o hembra, tenemos el examen de sangre, la orina y ecografía, que son las tres formas de ver qué está pasando en aspectos de riñón, lo que está produciendo la orina y la vejiga también las vemos con la ecografía. Tratamiento. En ambos casos, perro y gato es quirúrgico, o sea, aquí no hay otra opción más que cirugía. ¿Ya? En el perro se inicia por sondaje uretral. Lo primero que se va a hacer es sondar la uretra. El análisis de orina permitirá adecuar una dieta apta para ello. Recuerda, como tenemos el análisis de orina, me dice qué tipo de cálculo, qué tipo de pH está generando, todo eso hay que regularizarlo para que esta situación se contrarreste. Y normalmente con el sondaje en el perro andamos bien. Pero en el caso de los felinos, aquí hay una gran discrepancia. En el felino existen dos enfoques. Desde mi punto de vista y desde muchos colegas, uno va a depender del criterio médico veterinario y otro va a depender de lo que dicta la medicina felina hoy en día. Según la medicina felina, la única solución para esto es la uretrostomía, aparte de la dieta. ¿Qué es la uretrostomía? La uretrostomía, aquí tengo una imagen donde dice uretra pélvica y todo, que en el fondo lo que está dibujado ahí es el pene y lo que vamos a hacer es sondear el pene, pero con el fin de extraerlo y dejar lo que vendría siendo una pseudovagina, es decir, recortamos casi toda la uretra del gato porque la medicina felina tiene dictaminado que gato que tiene problema urinario, obstrucción, lo va a volver a repetir siempre, lo cual no está mal, pero yo creo que no siempre va a ocurrir así. De hecho, en el siguiente diapositiva, no sé si ya pasó, pero dice como criterio médico veterinario en mis pacientes felinos, porque ya dijimos que el canino con la sonda uretral normalmente funciona bien, pero en mis pacientes felinos, yo parto con
un sondaje uretral, solo uno. Doy la oportunidad de no tener que hacer la uretrostomía, porque supongamos que viene un paciente con creatinina muy elevada, con decaimiento y todo, hacer la uretrostomía en una cirugía que va a demorar 1 o 2 horas, probablemente no salga bien. En cambio, el sondaje es un procedimiento corto, con una leve anestesia, demoraremos 20 a 30 minutos en colocar una sonda. Primero drenamos si la vejiga, se hace un drenaje completo de la vejiga para poder vencer la presión y poder poner una uretra, perdón, una sonda uretral. Y probamos esa sonda por 2 a 3 días máximo. Cambiamos inmediatamente la dieta. Recuerden que aquí siempre tomamos los exámenes de orina, de sangre. A veces por tiempo no alcanzamos a hacer la ecografía, pero ya por lo menos con el examen de orina y sangre podemos decir ya, tiene una falla renal, está con un pH desbalanceado, está con un sedimento de triple fosfato. Existen otros tipos de sedimentos que tienen otra dieta especial, pero recuerden que más del 90% es por triple fosfato. Así que un sondaje. El, además, a modo personal, más del 90% de mis pacientes que han hecho caso de mí, es decir, hacemos el sondaje, hacemos el cambio de dieta, medicamos, bla, 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 no requieren la uretrostomía. Eso es mi caso personal, no sé si todos los colegas, cada quien tendrá su estadística, yo tengo la mía que es alrededor del 90%, 95%. ¿Ya? Y luego, si viene a una segunda obstrucción, por una segunda obstrucción, perdón, ahí aplico más que nada las directrices de la medicina felina y digo ya, de ahora en adelante uretrostomía. Traemos el pene, dejamos esta pseudovagina y recortamos el tamaño de la uretra con el fin de dejarla muy cortita, por eso decimos una pseudovagina también, porque así reducimos la posibilidad de que se tapone la uretra. ¿Se entiende? Pero que sí. Aquí, bueno, en el fondo le puse una fotito de una sonda, que esto es bajo anestesia. En la mano izquierda ven la sonda como es, en la mano derecha ya está